32. Está sucio, falta pasar con alcohol. Primero saca. Bien, nuevamente, saludando a todos, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Ya en el transcurso irán ingresando el resto de sus compañeros. Vamos a iniciar con un tema bastante importante como es el recubrimiento pulpar en directo. Hoy en día, ciertos parámetros, vamos a romper algunos paradigmas porque, la verdad es, ciertos conceptos se han renovado, es decir, la óptica y la visión, como el día de hoy vamos a trabajar o tratar cuando se encuentre frente a uno, sobre todo cuando hay cavidades profundas y donde hay tejidos, sobre todo de la dentina, ¿no? Nos encontramos frente a un tejido que muchas veces antes hemos considerado como un tejido que deberíamos eliminar, ¿no? Y por lo tanto los procedimientos operatorios eran totalmente diferentes. Hoy en día, estos conceptos antiguos que teníamos, vamos a ver cómo es que ya hemos dejado de lado y los protocolos para poder hacer una restauración cuando nos encontramos sobre todo en cavidades profundas con tejido reblandecido han cambiado totalmente. Es decir, inclusive no solamente el protocolo, sino cierto tipo de biomateriales que hoy en día estamos utilizando para, conseguir éxito en los tratamientos clínicos. Bien, vamos a ver. La primera pregunta que podría ser para poder hacer, una introducción a este tema es ¿cuándo generalmente nosotros tenemos cierto temor cuando realizamos restauraciones directas de nuestros pacientes? O si me refiero, cuando nosotros tenemos, temor, cuando frente a qué casos clínicos nos encontramos con nuestros pacientes. Vamos a ver el que quiera poder intervenir. A ver, vamos a empezar con Jensin de la Cruz. ¿Qué tal, Jensin? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál ha sido tu mayor temor cuando vas a hacer una restauración en un paciente? ¿Cuál es el mayor temor que uno tiene? Ya, mami. Ya está ahí en la mesa. Y de eso algo hablábamos la semana pasada, cuando hemos hablado del recubrimiento pulpar directo. ¿Qué perforó al aperturar? Muy bien, es una perforación de la cámara pulpar. Vamos a ver, dice Lucibel. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Lucibel. Bueno, el temor que más yo tuviera si haría una restauración sería llegar a la pulpa, ¿no? Y observar un poco lo que es la sangre. Claro, es decir, y es uno, en un momento a veces bastante desagradable, donde, lo primero que se le pasa por la cabeza es decir, uy, caramba, ya perforé la pulpa y aquí ya fracasé en mi tratamiento directo y ya tengo que realizar de repente un tratamiento de conducto previo para terminar la restauración. Entonces, sí es cierto, realmente, pero muchas veces no sucede y en algún momento siempre vamos a causar una iatrogenia a nuestros pacientes, y siempre por un accidente operatorio, muchas veces terminamos, como hemos dicho la semana pasada, terminamos perforando la pulpa del diente de nuestro paciente. Pero tenemos que ver qué procedimiento debemos realizar para evitar justamente este tipo de accidentes que nos pasa muchas veces en la consulta, y eso va para todos. Eso no significa que no, porque yo ya soy profesional, yo tengo años de experiencia, a mí no me va a pasar, no. Al mejor restaurador le pasa esto. Entonces, vamos a ver, justamente de eso se trata el día de hoy, que lo primero que tenemos que saber es identificar frente a qué tipo de tejido estamos. Y vamos a ir viendo
vamos a ver, vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo de qué se trata este tema. Muy bien, dada esta introducción vamos a... ¿Qué cosa es un recubrimiento pulpar indirecto? Dice, este procedimiento se emplea en el manejo de lesiones cariosas profundas en las cuales la eliminación de toda la dentina con caries quizás produzca una exposición pulpar. La exposición mecánica se debe evitar para no exponer a la pulpa a una lesión adicional, es decir, a una, pues, qué sé yo, iatrogenia a nivel pulpar, como podría ser, no una, como consecuencia de una necrosis pulpar. Entonces, cuando dice, cuando nosotros tratamos de eliminar toda la dentina con caries, y la siguiente pregunta sería, ¿cuándo nosotros consideramos que es un tejido infectado? A ver, ¿cuándo nosotros consideramos que es un tejido infectado? Vamos. ¿Cuando la dentina es dura o cuando la dentina es reblandecida? Reblandecida, doctor. Cuando la dentina... Sí. Cuando la dentina es reblandecida, por supuesto que sí. Siempre nos han indicado, nos han dicho, y posiblemente, no sé qué concepto pueden haber dado cuando han llevado el curso de cardiología, ¿no? Porque no nos olvidemos siempre, nosotros tenemos el chip de que toda dentina reblandecida o digamos es dentina séptica, es decir, dentina con bacterias. En parte sí, digo en parte porque viene justamente de eso que trata de ir analizando. Porque, ¿cuál es el concepto que, por ejemplo, muchos, inclusive los profesionales, los dentistas, tienen hoy en día de una dentina infectada, de una dentina sana? ¿Cómo es una dentina sana? El primer tema. ¿Alguien puede de repente dar una opinión? ¿Cómo es una dentina sana? ¿Es un tejido duro? ¿Es un tejido blando? ¿Cómo es una dentina sana? A ver, vamos a... Es una dentina, es un tejido duro, ¿cierto? Y eso yo les digo esto porque cuando yo era estudiante, también yo inclusive por los años se daba pues, cátedra a algunos alumnos justamente en el área operatoria, y ese era el concepto que siempre hemos tenido. Una dentina Pomada para las quemadas. dura. Y clínicamente, ¿cómo se observa una No sé dentina dónde estará. sana? Al margen que yo clínicamente pueda determinar que es un tejido brioso, muy bien, es decir, que tenga brío. ¿Qué más? ¿Qué otra característica la cual nosotros podemos determinar que es una dentina sana? Una tonalidad uniforme. Perfecto. Tonalidad uniforme, brillo, dura. ¿Qué más? ¿Qué otra característica más? ¿De qué color? ¿Cuál nosotros podemos considerar el color por una de una dentina sana, sin bacterias, un tejido dentinario sano? ¿Qué color? Generalmente blanco amarillento. Entonces, ese es el concepto y muchos tenemos ese chip. Y yo vuelvo a repetir, yo también enseñaba, porque a mí me enseñaron de esa manera. Pero hoy en día vamos a ver que esos conceptos que teníamos antes, al término de esta clase, posiblemente muchos van a cambiar la forma de observar una dentina sana. Porque tenemos que distinguir sobre los tejidos reblandecidos, porque todo el tejido reblandecido en la dentina, por causa, lógicamente, de la anoxia de las bacterias, no son todos tejido infectado. Y de eso se trata la clase del día. Muy bien, vamos a ir avanzando. ¿Qué nos dice? Veamos otro autor. Schwartz y Hilton
muestra, excepta, miren, por favor, quiero que lean esta o observen y analicen este concepto. En un recubrimiento pulpar indirecto, toda la caries es removido, excepto la última porción de dentina firme y dura, inmediatamente por encima de la pulpa. Podría resultar una exposición pulpar si esta dentina fuese excavada. Ese es el concepto que siempre hemos tenido y eso nos han dicho y ahí se encuentra inclusive muchas bibliografías, ¿no? Y yo me acuerdo personalmente que yo tenía un profesor de operatoria que cuando me decía a él, demuéstrame, porque antes no usábamos detector de caries y ahí ese era uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque nos pedían para poder nosotros identificar una dentina sana, es todo lo que los conceptos que acabamos de vertir, es decir, que tiene que estar en una dentina dura, brillosa, de una textura uniforme y por lo tanto, ¿no?, un color blanco amarillento. Eso era una forma de determinar clínicamente, ¿no?, una dentina sana. Pero la pregunta es, hoy en día tenemos muchos, digamos, aditamentos o materiales que nos permitan a nosotros identificar solamente el tejido infectado. Pero ahora justamente el análisis viene. Necesariamente todo tejido reblandecido, que es, porque todo el tejido reblandecido es porque hay presencia de bacterias y porque ha habido presencia de noxa de las bacterias. Y eso es lo que ha producido una desmineralización. Entonces, el primer concepto, o mejor que la primera forma de apreciar es, vamos a ir para poder reconocer estos nuevos conceptos, es ir reconociendo desde el punto de vista histológico cómo es los tejidos dentarios en forma sana. No es lo mismo una dentina de un paciente joven que una dentina de un paciente adulto. Y eso vamos a ir viéndolo. Vamos a ir analizando estas imágenes. Por ejemplo, ¿qué dice acá? ¿Cómo se forma nuestra actividad formadora y protectora de la pulpa? Miren, un diente permanente joven, ¿qué tipo de tejido es la que estoy yo, digamos, con el cursor estoy apuntando? ¿Qué tipo de tejido es? El esmalte. Esmalte, perfecto. Y miren ustedes, debajo del esmalte, cuando es un diente joven, a esto nosotros le denominamos dentina primaria. Porque vean ustedes la pulpa, la formación de la pulpa, como es, forma completa, que tienen sus cuartos pulpares íntegros, la formación de la camada ortoblástica en la parte basal de la pulpa. Esa es parte de una diente permanente joven. Pero, ¿qué pasa cuando pasan los años por una cuestión fisiológica? ¿La pulpa tiene el mismo tamaño? No, doctor. Porque por una cuestión fisiológica, la pulpa, a través del tiempo, se va reabsorbiendo. ¿Sí? Se va reabsorbiendo. Entonces, esa reabsorción va a producir un espacio, pero la pulpa al reabsorberse también va formando nueva dentina. ¿Y cómo se llama esa dentina? Dentina secundaria. ¿Y en qué casos se produce esto? Vamos a ver aquí. Miren, la edad del paciente juega un papel importantísimo en la formación de los tejidos y en los cambios estructurales que hay a través del tiempo. Por ejemplo, paciente joven, dentina esmalte y dentina primaria, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? ¿Ve? Pasan los años. Así no haya un proceso carioso, la pulpa, por una cuestión, vuelvo a repetir, fisiológica, se va reabsorbiendo. A ver, un ejemplo práctico. Si uno en la época de la adolescencia mide 1,80 m, llega a medir 1,80 m, ¿ustedes creen que cuando tenga 80 años esa persona va a tener la misma medida? Pregunto. No, doctor. ¿No? Y es lo mismo que pasa con los dientes, porque es parte de nuestra estructura. Entonces, los dientes también a través de los años
se produce una, por eso decía, una reabsorción. Cuando hablamos de dientes y pulpa, miren, se produce la reabsorción, y en un paciente senil o adulto mayor, definitivamente ya no solamente tiene dentina primaria, sino también una nueva formación de una dentina que va a reemplazar al espacio donde se produce la reabsorción de la pulpa, y se llama dentina secundaria. Y ahí vamos a ir viendo, pero ¿qué pasa cuando ahí hay un proceso carioso? Miren, el proceso carioso inicialmente va a ir, digamos, tocando primero el esmalte y luego va profundizándose y llega a la dentina. Pero ojo, así como según va, digamos, profundizándose el tejido carioso, van ingresando bacterias, ¿no? Pero al mismo tiempo, así como va destruyendo el tejido, estas bacterias, donde producen ácidos y van desmineralizando el tejido, la pulpa también comienza un sistema de defensa. Es como decir, si nos dan un par de puñetes por un instinto de conservación, tú vas a retroceder, ¿sí? Pero al mismo tiempo tratas de defenderte. No lo vas a atacar, pero te tratas de defender. Otros atacarán, otros, pero la gran mayoría por un instinto de conservación se defiende. Y es lo mismo que hace la pulpa del diente. La pulpa del diente, cuando ve que hay una injuria, ¿no? Como estamos viendo esta imagen en el diente, la pulpa comienza a defenderse. Y una forma de defenderse es como quien dice retroceder, es decir, reabsorbiéndose más. Si antes había dentina secundaria, ese producto de reabsorción de la pulpa, donde acá, por ejemplo, observamos que ya no hay un cuarto pulpar, entonces también forma un nuevo tejido que se llama dentina terciaria. Pero al mismo tiempo, la dentina que queda entre el fondo del proceso carioso y la pulpa dentaria, la pulpa a través de los odontoblastos van, digamos, soltando, van formando nuevas, digamos, iones calcio y van mineralizando más esa dentina que queda. Es como quien dice, van reforzando, es como si formaran un callo dentinario. ¿Por qué? Por un sistema de defensa para que estas bacterias que están en el fondo de la cavidad no penetren con facilidad y terminen necrosando la pulpa dentaria. Es decir, van formando lo que se llama, nosotros denominamos la dentina esclerosada. Y la pregunta es, ¿la dentina esclerosada tiene la misma consistencia que una dentina primaria o una dentina secundaria? No, doctor, es muy duro. Es mucho más dura. ¿Por qué? Pues como decía, como un callo dentinario por un sistema de defensa, pues porque la pulpa también trata de defenderse frente al ataque de las bacterias. Y es por eso que las características de una dentina en un diente con cavidad profunda es completamente diferente a una pulpa, a una dentina primaria o una dentina secundaria. Y eso lo vamos a ver ahora desde el punto de vista histológico. Miren ustedes aquí. Esto es una barrera de protección pulpar normal, es decir, la dentina tiene, miren la cantidad de túbulos dentinarios en un corte transversal, ¿sí? Miren la cantidad de túbulos dentinarios abiertos en el fondo de una cavidad, ¿no? La dentina peritubular e intratubular se ve completa. Ese es un corte, miren cómo están los túbulos dentinarios, ¿sí? Esa es una cavidad profunda. Pero miren cómo es que ese remanente de dentina, a ver, ese remanente de dentina que estamos viendo acá, en la cual la pulpa, a través de la pulpa y a través de la camada odontoblástica, produce una remineralización, no remineralización, pero llamemos un adicional a la mineralización que ya tenía forma, comienza a esclerosar los túbulos dentinarios como un sistema de defensa para que las bacterias no pasen con facilidad, pues. Y aquí miren ustedes, ¿no? Miren ustedes cómo están los túbulos dentinarios. Igual que cuando era una dentina normal. Pregunto, ¿es lo mismo esto que esto? No, pues. Esta es una dentina, miren, mineralizada. ¿Por
sistema de defensa. Y miren cómo están cuántos túbulos dentinarios encontramos en una cantidad. Miren los túbulos dentinarios abiertos que eran, se completaron a obliterar, a cerrar. Y esto es una mineralización extra, llamemos así, a lo que tenía inicialmente una dentina sana, por un sistema de defensa. Pero nosotros tenemos que tener en consideración este aspecto. Porque, pregunto yo, ¿los valores de adhesión serán lo mismo en esta dentina que en esta dentina esclerótica? No, doctor. No, doctor. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, cuando yo coloque el adhesivo, haga el grabado ácido a la dentina, por decir, ¿no? La desmineralización que va a producir no va a abrir muchos túbulos dentinarios y por lo tanto el adhesivo que yo coloque encima, miren a cuántos túbulos no va a penetrar. Imagínense ustedes la lesión aquí. Miren cómo juega un papel importante saber que estamos cuando hay una caries profunda y hay tejido remandentinario sano. ¿Cómo es que nosotros debemos identificar esto? No lo podemos ver, no nos tenemos un microscopio a la vista, pero tenemos que identificar por varios aspectos, sobre todo de tipo clínico. ¿Y cuáles son esos aspectos para yo identificar que estoy frente a una dentina esclerótica? Miren ustedes. Miren el color de la dentina. Dentina esclerosada, sustrato menos permeable. No hay muchos túbulos dentinarios abiertos. Con túbulos dentinarios parcialmente o totalmente obliterados. Y miren la consistencia de este tejido. Y sobre todo, miren el color. Pero ¿cuál es la apreciación que tenemos nosotros? Y que nos han dicho durante mucho tiempo. Que la dentina sana tiene que ser necesariamente una dentina blanco-amarillenta, como estamos viendo en una parte de esta cavidad. Y muchas veces ese error de juicio, ¿a qué nos lleva? ¿Qué hacemos generalmente? No, si a mí me dijeron que la dentina sana era blanco-amarillenta, entonces yo voy a tratar de llegar a este color de este tejido y a esta consistencia. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Desgastar más tejido. Porque siempre, y tenemos por concepto, tejido infectado, tejido cariado, color marrón grisáceo. Pero miren el brillo. Una caries, digamos, ¿es tejido duro o es tejido reblandecido? Pregunto. Reblandecido, doctor. Reblandecido. Muy bien. Y si es reblandecido, la pregunta es, ¿este es tejido duro? Y miren la brillantez que tiene el fondo. Es completamente diferente. Y es más, hoy en día, por eso que en el protocolo del plan de tratamiento que estamos tomando todas las semanas, reincidiendo, que tienen que aprender, si tienen que saber el protocolo, ¿qué decimos? ¿Cuál es dentro de lo que es la preparación cavitaria? Primer paso, acceso cavitario. Segundo paso, eliminación del proceso careso. Pero previamente a la eliminación tengo que identificar el tejido infectado. Y hoy en día es tan fácil, porque tenemos un elemento como el detector de caries que nos permite a nosotros identificar solamente la dentina infectada. Secamos la cavidad, colocamos nuestro detector 15 segundos, lavamos el doble y todo lo que ha teñido es caries. Porque si no, ¿qué va a pasar con este fondo de cavidad? Si nosotros no aplicamos ese criterio. Pregunto, ¿qué pasaría? Perforamos en la pulpa, doctor. Por supuesto, porque si estamos en una cavidad profunda y vamos a querer llegar a un tejido duro y mineralizado, como siempre nos han dicho, y que sea de un color blanco amarillento, peor aún, pues vamos a tratar de desgastar este tejido, que es un tejido sano, ojo, sano. Y por lo tanto, sino que la dentina, por un sistema de defensa frente a una injuria como una caries profunda, formó, pues, se remineralizó o se mineralizó más de tal manera que obliteró muchas veces túbulos dentinarios y eso le da una característica o un color diferente al color de una dentina sin que haya tenido, digamos, una dentina sana que
que no ha tenido injuria. Entonces, por eso que hoy en día en el protocolo no solamente indicamos que debe colocarse una vez el detector de caries, sino 2 veces para verificar, ¿no? Verificar, y eso lo hemos visto, por ejemplo, un caso clínico que yo les pasé de clase 5, cómo es que después de haber colocado el detector de caries por primera vez y eliminado, entre comillas, con una fresa de, sobre todo de corte, como son las fresas de carburo tungsteno, de 6 hojas, ¿no? Eliminamos todo el tejido infectado entre lo que está con tinción, y cuando repasamos otra vuelta, todavía nos encontramos con parte del tejido infectado, pero que muchas veces, desde el punto de vista clínico, es decir, lo que nosotros observamos, no vamos a poder detectarlo. ¿Y qué pasa? La pregunta sería, ¿y qué pasa con si tú obturas, colocas tu material, tu protector del complejo retinoculpar, colocas tu material restaurador encima de ese remanente de caries que tú no lo viste? ¿Qué creen que va a pasar? Va a terminar ahí, porque todo tejido infectado hay bacterias. Y esas bacterias, a través de los tubos dentinarios, sean muchos o pocos, van a ingresar hacia la pulpa y van a necrosarla a un corto, mediano y largo plazo. ¿Y eso qué significa? Fracaso del tratamiento. Por eso que muchas veces una restauración no dura mucho tiempo. El paciente regresa ya con un problema, ya no de dolor, digamos, agudo, sino un proceso de un dolor reagudizado. ¿Por qué? Porque ya hay invasión de bacterias en la pulpa y hay una necrosis, empezando una degeneración del tejido pulpar, y por lo tanto empezando una necrosis pulpar. Entonces, mucho cuidado con esto. Hoy en día la apreciación, y vamos a ir viendo más adelante con unas diapositivas, en la cual nosotros vamos a ir determinando, ¿no?, cómo es que clínicamente, y no solamente clínico, dentro de los procedimientos para hacer una restauración, yo tengo que distinguir entre una dentina sana y una dentina infectada. Hoy en día tenemos, una IUDIM, pues yo siempre digo, este es el IUDIM para nosotros en operatoria. ¿Cuál es? El detector de caries. Cuando ustedes lavan las vajillas, sobre todo los varones, ¿sí o no?, para sacar la grasa rápidamente, ¿qué usan? ¿Qué usan? IUDIM, pues, ¿sí o no? El quitagrasa, y en forma rápida lavan las vajillas. Entonces, la pregunta es, para nosotros en operatoria, ¿cuál es nuestro IUDIM? El detector de caries. El detector, porque es lo que nos va a determinar, y el detector, ¿qué te dice cuando tiene un tejido infectado en la dentina, sobre todo? ¿Qué te dice? Oye, mira, por si acaso, lo que está con tinción, aquí hay bacterias, elimínalo. Eso es lo que nos dice. Entonces, nosotros tenemos que usar hoy en día un detector de caries para justamente ya no clínicamente identificar un tejido infectado, sino que eso nos sirva para eliminar solamente lo protege, porque eso es lo que nos interesa. Porque ahora vamos a ver más adelante que el concepto de dentina infectada hoy en día cambia. Vamos a ver. Miren, ustedes ven en este fondo de esta cavidad, de esta pieza dentaria con una cavidad profunda, donde hay cambio de coloración, ven en el fondo el brillo que se ve aquí, porque acá yo puedo decir clínicamente que es un tejido, digamos, una dentina entre comillas, y yo identifico, por más que sea el color, diría que estoy frente a un tejido duro, que está brillando. Pero aquí, en este caso, pregunto, en el fondo de la cavidad hay un cambio de coloración, y peor aún si no brilla. Pregunto, ¿hay brillo en el fondo de esta cavidad? ¿Qué dicen? ¿Están observando? No hay brillo, doctor. Es una dentina opaca. ¿Y cuál es el criterio de uno hasta el día de hoy sobre una dentina opaca con cambio de color? ¿Es una dentina infectada o es una dentina sana? ¿Qué dicen? Si ustedes vieran una dentina opaca, ya no brillosa, como hemos visto en el caso anterior, y con un cambio de color, ¿cuál sería su apreciación clínica? ¿Que esta es una dentina infectada o una dentina sana? Infectada, doctor. Muy bien.
piensan. Pero ahora vamos a ver que muchas veces, hoy en día, esa dentina opaca y que tiene muchas veces un cambio de coloración, como la que estamos viendo, es una dentina que no tiene bacterias. ¿Cómo se llama esta dentina? Dentina afectada. Porque una cosa es dentina infectada y otra cosa es dentina afectada. Y doctor, ¿y cómo yo puedo saber si es una dentina sin bacterias o una dentina con bacterias? Sencillo, coloque su detector metal. Porque decía, ese error de juicio, ese criterio que tenemos que nos han colocado a la cabeza, porque a mí mi profesor me decía, miren, ¿cómo? A ver, haz tu preparación cavitaria. Y hacía la preparación. Ahora, demuéstrame que esta es una dentina sana. ¿Y saben qué teníamos que hacer? Y seguramente que a muchos todavía les han enseñado o han escuchado por ahí que dice, cuando pases el explorador o la cuchareta, tiene que chillar, tiene que sonar. Eso se llama un chillido, tiene que producir un chillido dentinario o un crujido dentinario. Y si tú colocabas tu cuchareta de dentina en el fondo de la cavidad y encontrabas todavía dentina reblandecida, te decía, ¿qué te decía? No, esta es una dentina infectada, no ves que está reblandecida, porque la dentina sana es dura. Y ese criterio hoy en día ya no se utiliza. Porque justamente ese procedimiento de querer eliminar y llegar a tejido duro, muchas veces terminamos perforando la pulpa dentaria. Y eso es un error de apreciación también. Ese es un error de apreciación clínica hoy en día. Y por eso es que definitivamente, ¿cómo les puedo decir? Nos conlleva muchas veces a causar iatrogenias en nuestros pacientes. ¿Ok? Y esto vamos a ver. Un minuto, por favor. Bien, entonces ahora vamos a ir viendo cómo es que nosotros podemos, decía, identificar una dentina infectada de una dentina afectada, porque los dos son tejidos reblandecidos. Y sin embargo, hoy en día solamente tenemos que eliminar la dentina reblandecida infectada. La dentina reblandecida afectada la tengo que dejar, porque esa dentina que se ha producido lógicamente desmineralización por el contenido de las bacterias, por la anoxia de las bacterias, no significa que tenga bacterias, porque miren, las bacterias no son tontas. Las bacterias lo primero que hacen, envían sus noxas, envían su contenido. Y en este caso, las bacterias envían, digamos, producen ácidos. Y cuando el tejido, esos ácidos han desmineralizado, han mellado el tejido, lo han reblandecido, recién luego, según va avanzando, las bacterias van ingresando. Es como un ejemplo práctico para poder entender mejor. A ver, ¿qué pasa cuando hay una manifestación o una guerra? Vamos a hacer una guerra entre dos países. A ver, los generales, los coroneles, los comandantes, que son los jefes de la tropa, digan ustedes, van adelante de su tropa, dirigiendo y enfrentándose al enemigo. No, doctor. ¿Y lo que hacen? Envían primero a su tropa, ¿sí o no? ¿Quién pelea?
Ellos no van al frente. Igual, las bacterias no son tontas. Ellos no van al frente, las bacterias no van de frente a los tubos dentinarios, ingresan produciendo ácido. Primero mandan su contenido. Una vez que han mellado el tejido dentinario, sobre todo, recién, según van avanzando, van desmineralizando, ellos comienzan poco a poco a ingresar atrás. Y ¿qué pasa con los generales cuando ganan una guerra? Los coroneles, los comandantes, ¿qué hacen? ¿Quiénes salen a declarar que han ganado una batalla, una guerra? La plana mayor. Ellos se atribuyen el éxito de una operación, como de una guerra, de una batalla. Igualito, las bacterias tienen el mismo criterio. No con esto estoy diciendo que los coroneles son como la bacteria, sino es un ejemplo de cómo, digamos, se produce este fenómeno. Entonces, y aquí vamos a pasarle un par de diapositivas que es muy posible que les va a cambiar todo ese chip, ese criterio que teníamos, que todo lo que es reblandecido y inclusive de un color marrón grisáceo debemos eliminar. ¿Por qué? Hoy en día ya no se elimina eso, se elimina solamente donde hay bacterias. Porque esa dentina que de repente está desmineralizada por la acción del ácido en las partes más profundas de la cavidad, no debemos eliminarlo. Porque una vez que no hay bacterias, la propia pulpa se encarga de remineralizar ese tejido desmineralizado. Y en el lapso de 6 a 8 semanas se vuelve un tejido dentinario duro. La pregunta es, si estamos en el fondo de la cavidad, cerca a un lugar no ocupar, pregunto, hoy en día tendría que eliminar esa dentina afectada. Pregunto, tendría que eliminar esa dentina afectada que se va a remineralizar luego por acción de la pulpa. No puede. Entonces, ese criterio que siempre nos decía, no, para poder hacer una restauración tienes que estar en tejido duro, brilloso, de un color blanco, amarillento, ¿no? Y que tiene que tener un chillido dentinario, eso ya pasó, listo. Hoy en día tenemos que mantener tejido afectado, reblandecido y que a veces no es de un color blanco amarillento, sino es de un color ligeramente marrón, como estamos observando en la imagen. Y la forma de identificar ese tejido que no debo eliminar es mediante el detector de caries. Y vamos a ver aquí inclusive cómo debemos hacer los procedimientos operatorios. Muy bien, miren ustedes, ¿están viendo esta diapositiva? ¿Se observa la flechita, por favor? Sí, doctor, sí se observa. Perfecto. A ver, quiero que me digan, ¿qué imagen desde el punto de vista radiológico o radiográfico es esta acá? ¿Es una imagen radiolúcida o es una imagen radiopaca? ¿Qué dice? Radiopaca, doctor. Y díganme, esa radiopacidad es igual que esta radiopacidad de esta parte que estoy apuntando con el cursor. No, ¿Cuál es más radiopaco? ¿La de la flecha roja o la de la flecha blanca? La flecha roja, doctor. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tipo de dentina es esa? Una dentina secundaria. Es una dentina esclerótica. Y ahí está la evidencia desde el punto de vista radiográfico inclusive para nosotros determinar o digamos llamemos reafirmar lo que estamos diciendo. Esta es una dentina secundaria porque es un paciente ya que ha tenido varias restauraciones y miren cómo la pulpa dentaria produce un sistema de defensa frente a miren, es muy posible que haya habido todo un proceso carioso, toda esta cavidad y que lógicamente ha sido restaurada, ¿no? Pero miren cómo la dentina se defendió, y miren lo que produjo una dentina mineralizada, altamente mineralizada en este sector, por encima de un cuerno pulpar, produciendo un sistema de defensa. Ahí está la evidencia de lo que yo les estoy comentando. Creo que vamos a entender
esa parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Todo claro? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Vamos a ir viendo ahora. Miren, la profundidad de las cavidades. En una cavidad superficial, yo no tengo ningún inconveniente, pues aquí yo puedo estar en tejido duro, puedo eliminar inclusive ese tejido reblandecido, afectado, y no tengo ningún problema porque es una cavidad superficial y es más, tengo que tener 2 milímetros de profundidad a nivel oclusal si es que es una pieza posterior. Y no tendría inconveniente de repente de hacer un desgaste de ese tejido reblandecido aséptico. De igual manera, podría suceder inclusive hasta en una cavidad intermedia o intermedia profunda. Pero el problema está cuando la cavidad es muy profunda. Miren ustedes, si yo encuentro dentina reblandecida aséptica, sin bacterias, miren aquí, estamos cerca de un cuerno pulpar, menos de 0.5 milímetros de espesor. ¿Eliminaría esa dentina reblandecida aséptica? Pregunta. No, doctor. No, doctor. Por querer llegar a un tejido duro, ¿qué va a pasar? Vamos a perforar la pulpa. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que decía, hoy en día esa apreciación totalmente tiene un cambio. Ya no es que yo tengo que eliminar todo lo que es reblandecido. Decía yo acá, quizás yo podría, digo quizás, pero que en el fondo muchas veces no habría necesidad, inclusive, ni aquí ni aquí. Porque ese concepto, aquí quizás en la superficial, por lo que necesito una profundidad de 2 milímetros como mínimo a nivel oclusal, para que el material restaurado sea resistente a las fuerzas compresivas y traccionales, yo podría eliminar un tejido reblandecido aséptico para llegar a esos 2 milímetros. Pero aquí, ni aquí, con menos razón no podría hacer eso. Entonces, ¿qué nos dicen hoy día? Miren, aquí está la dentina reaccional o dentina esclerótica. Cuando hay una injuria, la pulpa pues se defiende. Y miren ustedes aquí, clínicamente, esta es una cavidad, este es un piso, y sin embargo, después de haber colocado el detector de caries 1 y 2 veces, ya no hay tinción, pero miren el color de esta zona más profunda de la cavidad. ¿De qué color es? Marrón, ligeramente marrón, marronada. La pregunta es, ¿cuál es el criterio que tenemos o que nos han dicho siempre? Ah, no, tiene que ser de este color la dentina insana y por lo tanto, ¿qué hacemos? Eliminamos. Tratamos de profundizar más para llegar a una dentina de este color. ¿Y qué estamos haciendo? Muchas veces por querer hacer ese procedimiento, terminamos perforando la pulpa. Y eso es lo que no debemos hacer hoy en día. Entonces, tenemos que hacer una buena evaluación clínica de la dentina remanente. Por eso dice que el diagnóstico de la dentina cariada antes se definía como esencialmente por los cambios de consistencia y los cambios de coloración o decoloración de la estructura. Ese era el criterio que hemos tenido. Miren, año 2003. Hoy en día eso ya no se hace. Por eso yo quisiera que por favor observe esta diapositiva, la vamos a analizar y vamos a leer, vamos a interpretarla. ¿Qué dice? El carácter subjetivo de esa conducta lleva muchas veces a errores de juicio y consecuentemente a considerar a la dentina desmineralizada y reblandecida afectada, ¿no?, como dentina efectivamente cariada. O también es al revés, que muchas veces puedo pensar que es una dentina reblandecida, desmineralizada, mejor dicho, aséptica, con una dentina cariada. Es decir, puedo confundir también. ¿Y cuál es la única forma? Y aquí, por favor, quiero que observen estas 2 diapositivas, que creo que es un corte histológico, esto no es un dibujo, es un corte histológico que definitivamente nos va a graficar realmente cuál es el procedimiento que debemos seguir cuando estamos en una cavidad profunda, cuando hay proceso caridoso. Miren,
Si nosotros vemos, esta es la cavidad, la dentina, todo esto es, entre comillas, dentina decolorada. Han visto que no es el mismo color de esta dentina de aquí y esta dentina de aquí, es que es una dentina secundaria. Esta es una dentina con cambio de color, pero ese cambio de color no me determina si yo estoy en una dentina infectada o aumentada. Miren, la parte superficial de esto, donde el tejido reblandecido es mucho más reblandecido, por supuesto, ¿no? Dentina infectada. Debajo de esa dentina infectada viene la dentina afectada, desmineralizada, aséptica, sin bacterias, sino que las bacterias que están aquí mandaron su noxa y comenzaron a desmineralizar primero, que en este caso son ácidos, desmineralizan ligeramente a toda esta dentina y miren ustedes, esa dentina desmineralizada donde ha habido ácidos, inclusive está casi en la comunicación con un cuerno pulpar. Y miren el cambio de color, inclusive del cuerno pulpar, se produce un cuadro inflamatorio a este nivel, por acción ácida, que está, miren, casi una comunicación, porque acá hay una comunicación indirecta a través de los túbulos dentinarios, de esta dentina remanente. Y miren el color de este cuerno pulpar y miren el color de este cuerno pulpar. Entonces, pero es un cuadro inflamatorio que es un sistema de defensa del organismo. Aquí no hay una necrosis pulpar todavía, porque esta dentina está libre de bacterias. Y la pregunta es, miren, ¿dónde está? ¿Qué pasa si yo trato de eliminar de acuerdo al criterio que antes me enseñaron? No, tengo que eliminar toda la dentina reblandecida porque es una dentina infectada. ¿Qué tendríamos? ¿Qué nos pasaría a este nivel? Pregunto, ¿qué pasaría a este nivel? Vamos a perforar la pulpa, doctor. Por supuesto, vamos a terminar, pero y eso es lo que pasa, pues por eso que perforamos la cámara pulpar. Porque se supone que en el diagnóstico yo he determinado que esta es una pulpitis irreversible. Porque en una cavidad profunda hago mi prueba de vitalidad pulpar. Y si determino que esta es una pulpitis irreversible y que puedo hacer una operatoria nomás, termino perforando la cámara pulpar. Y si es una perforación grande, de repente ya va a haber ingreso de bacterias, una necrosis pulpar y termino haciendo una endodoncia. Entonces, hoy en día, eso es lo que tenemos que distinguir. Por eso se dice, la consecuencia clínica de ese error del diagnóstico nos puede llevar a la remoción innecesaria del tejido ligeramente afectado por la caries y por consiguiente remineralizable. O por otro lado, a mantener remanentes de dentina infectada, es decir, al revés, reblandecida y decolorada, verdaderos focos para el establecimiento del proceso infectado, este proceso carioso infectado. Y aquí está, miren aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no utilizo un detector de caries en estas condiciones? ¿Qué va a pasar? Que muchas veces, también, si yo ya tengo hoy en día ese criterio, oye, de acuerdo a lo que he escuchado en mi clase y el doctor Mendoza nos indicaba, y hemos visto los cortes histológicos y radiográficos, ¿no? Hay dentina infectada y dentina afectada. Y nos ha dicho que debemos dejar la dentina afectada, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo no hago una tinción adecuada del proceso, digamos, del tejido infectado? ¿Qué pasa si yo no coloco primero, después de haber hecho el acceso cavitario, seco la cavidad? Sobre todo tengo que secar. Y en el protocolo, ¿qué decimos? ¿Qué les tomamos como examen? Oye, primero, ¿qué tienes que hacer antes de colocar tu detector? Tengo que secar la cavidad. Porque si no secas y esta cavidad está lleno de agua, ¿qué va a pasar cuando yo le coloque el detector de caries? ¿Qué pasaría si esta cavidad está lleno de agua? Porque se supone para hacer el acceso cavitario utilizamos instrumentos de desgaste como son las fresas diamantadas con agua. Y cuando está lleno de agua esta cavidad, yo coloco mi detector, ¿qué pasaría? ¿Va a teñir, va a, digamos, colorar todo este tejido infectado adecuadamente? Pregunto. No va a teñir, no va a teñir. Por supuesto, y por lo tanto, de repente termino yo dejando focos de dentina infectada y termino restaurando. Eso es lo que dice este concepto de este autor. Que nos dice de que tenemos que eliminar la dentina infectada, pero por favor que
debemos colocarlo del detector de caries, y no una vez, sino 2 veces, para verificar que ya no hay focos infecciosos. Porque si dejo focos infecciosos pensando que es una dentina afectada, también al revés, pues voy a restaurar y ¿qué estoy dejando? Definitivamente estoy dejando bacterias. Y las bacterias con el tiempo van a ingresar y van a terminar afectando la pulpa del dentina y cosas. Entonces, por eso es que hoy en día, dentro del protocolo, ¿qué les decimos? Tienen que aprender el protocolo al pie de la letra, porque si no, un paso operatorio que falle puede significar el fracaso del tratamiento. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y es más, les paso una diapositiva, que es lo que generalmente la gran mayoría de dentistas realizamos. Se los digo sin con honestidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de instrumento es este? Una fresa redonda. Una fresa redonda, ¿de qué tipo? ¿De carburo o diamantada? Diamantada. Diamantada, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros los dentistas? Hacemos el acceso cavitario y también eliminamos la dentina cariada, infectada o afectada con el mismo instrumento, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Y lo que tenemos que es utilizar instrumentos de corte, y como, ojo, por eso que yo les dije, les recomendé, cuando hay dentina afectada, así como hay dentina infectada, y nosotros debemos utilizar un instrumento de corte, como son las fresas de carburo cruceno de 6 hojas. Cuando eliminemos todo este proceso infectado, también vamos a tocar parte de este tejido infectado porque está reblandecido. Y este instrumento de corte, si no lo controlamos adecuadamente, vamos a terminar desgastando toda la dentina infectada y terminamos perforando. Entonces, cuando estamos en cavidades profundas, yo debo eliminar todo lo que produce continción y verifico nuevamente. Y si todavía hay focos infectados en el fondo de la cavidad, utilicen instrumentos de corte, pero de mano. ¿Cuál es el instrumento de corte de mano? La cureta, doctor. Las cucharetas o curetas de dentina. ¿Por qué? Porque yo, si no tengo mucha experiencia en el uso de instrumentos rotatorios todavía, sobre todo con instrumentos de corte, yo puedo controlar la fuerza con la cual voy a eliminar esa dentina reblandecida, no infectada o solamente afectada. Entonces, utilicen de preferencia instrumentos manuales de corte, como son las cucharetas de dentina. En el fondo de la cavidad, utilicen presas primero, pero ya cuando están en el fondo, por favor utilicen instrumentos de mano de preferencia. Algunos clínicos recomiendan presas de carburo cruceno de baja velocidad, pero es casi lo mismo. Por eso los instrumentos de corte rebanan con facilidad tejido reblandecido. Entonces utilicen cucharetas de dentina. ¿Está claro aquí, por favor, hasta aquí? ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Tuviera alguna pregunta, por favor? Vamos ya a resolver. ¿Sí? ¿Todo claro? A ver qué dicen. Un silencio sepulcrado el día de hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Está todo claro, por favor? ¿O hay alguna duda? Doctor, una pregunta. Dime. Mira, por ejemplo, usted está indicando que la dentina afectada, que es aséptica, no se retira. Y Así es. cuando colocamos el detector de caries, ¿va a teñir esta dentina o no? No. Solamente el detector de caries va a teñir donde hay bacterias, es decir, el tejido reblandecido infectado. Por eso les decía, pues tiene su ayudín, pues. Tenemos nuestro ayudín. Porque el detector de caries no tiene la dentina afectada. Lo que tiene es el tejido infectado, es decir, donde hay bacterias. Entonces, ¿qué tengo que eliminar? Lo que solamente produce tinción, pues, con mi detector. El inconveniente está, inclusive, en que tenemos que aplicar bien el detector de caries. Porque si
no aplicas bien el detector, no va a teñir adecuadamente el tejido infectado y vas a dejar bacterias. Por eso pedimos que no solamente apliquen una vez. ¿Qué dice el protocolo? Que deben colocar 2 veces. ¿Sí o no, Chávez? ¿Qué dices? Sí, Doc. Claro. ¿Por qué creen que en el protocolo nosotros estamos siendo estrictos? No, vuelve a estudiar, repasa, ¿por qué? No por gusto. Porque ¿qué pasaría si nosotros no tomamos una evaluación del protocolo? Simple y llanamente obvias muchos pasos y que está conllevando tu tratamiento al fracaso. Yo no creo que nadie quiera fracasar, ¿no? Todos queremos. Está bien, nadie puede decir yo soy perfecto, que yo nunca he fracasado. Mentira. Todos fracasamos, pero cada vez debemos fracasar menos. Cada vez debe haber menos fracasos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Sabiendo el protocolo del plan de tratamiento. No queda otra. Ahora sí creo que está claro, Lucía. Sí, doctor, gracias. Perfecto. Muy bien. Ahora sí vamos a continuar. Pero para hacer un recubrimiento pulpar indirecto hay 2 técnicas, de 1 paso y de 2 pasos. La técnica de 1 paso, cuando tengo una cavidad profunda cerca a la pulpa del diente. Toda la caries dice removió, excepto la eso es lo que viene. ¿Por qué puse esta diapositiva? Porque esta diapositiva viene del libro de stock de Atlas de endodoncia, que hoy en día se utiliza. Y en el área de endodoncia también se habla sobre recubrimiento pulpa directo o indirecto. Y miren lo que dice. Toda la caries es removida excepto la última porción de dentina firme y dura inmediatamente por encima de la pulpa. Pero hoy en día ya sabemos, porque hemos estado analizando y hablando, de que ya no debo eliminar la dentina reblandecida, pero que está libre de bacterias, que se llama dentina afectada. Entonces, dice que en el fondo de la cavidad se aplica una, digamos, capa de hidróxido de calcio, pero hoy en día no solamente se aplica hidróxido de calcio en el fondo de la cavidad, sabemos que el hidróxido de calcio es un buen cemento por el pH alcalino que tiene y que va a neutralizar la acción de las bacterias, se vuelve como un bacteriostático, pero hay un problema, no es tan estable, ¿sí? A ver, creo que alguien quería, a ver, Liz Jimena. Doctor, sí, justo Sí. llegó al tema, justo se comentaba eso el doctor Rondinel, y nos decía, bueno, nos preguntó qué es lo que usted nos recomendaba usar, y bueno, lo que usted nos comentaba es que es el hidróxido de calcio, bueno, es lo que venimos usando. Y entonces el doctor dijo, pero oye, bueno, actualmente ya no es tan recomendable y que mejor sería usar el Teracal. ¿Cuál es la diferencia, doctor, o cuál es la ventaja? Ya, a ver, muy bien. El Teracal es un hidróxido de calcio también, sino que el Teracal es un hidróxido de calcio fotopolimerizable, fotoactivado. Pero hay un problema, y de esto hay trabajos de investigación. ¿Cuál es? Que el Teracal, todo elemento que se fotoactiva o se fotopolimeriza, contiene resina compuesta, es decir, tiene monómeros, que lógicamente a la hora de actuar se convierten en polímeros. ¿Ok? Entonces, por eso que el material endurece con tu lamparita LED o tu lamparita de luz halógena, con eso tú aplicas 30 segundos y lo endureces el material. Pero hay un problema. Todo material que se fotopolimeriza, como vuelvo a repetir, tiene monómeros. Y de acuerdo a los estudios que hay, del 100% de monómeros, solamente el 75% se convierten en polímeros y el 25% de esos monómeros quedan sueltos. ¿Y qué pasa cuando tú colocas en una cavidad que está cerquísima a la pulpa del diente y dejas monómeros? Los monómeros son mucho más agresivos que la propia bacteria y por lo tanto, por eso el Teracal tiene muchos entredichos. Yo les digo, cuando decía el distribuidor de esto, de Visco es un amigo mío y que muchas veces me ha dejado productos de forma gratuita, ¿no? De acá, utilizo, doctor, mire, es un buen producto. Pero una cosa es que me diga un vendedor y otra cosa. Con esto no estoy contradiciendo lo que dice el doctor Rodríguez,
porque hay literatura en la cual también dice, sí, el teracal es un elemento que es más estable que un hidróxido de calcio fraguable, normal, y por lo tanto, digamos, es mucho más, digamos, resistente a las fuerzas compresivas y traccionales y se evita la degradación a través del tiempo. Pero hay una cosa muy importante. Hoy en día existen otros materiales, como por ejemplo el MTA, que es el trióxido mineral agregado, que es el cemento Portland, que se está utilizando, que generalmente ustedes en endodoncia lo utilizan, o sea, en endodoncia utilizamos para hacer sobre todo para reparación tisular cuando hay falsas vías, perforaciones a nivel de furca, ¿no? Hoy en día se está utilizando como, llamemos, reemplazando al hidróxido de calcio, porque es un cemento mucho más estable y como tenemos túbulos dentinarios muy abiertos, con el agua se produce un proceso de fraguado rápido y estable. Uno de ellos, lo último de último, es que hoy en día también estamos utilizando los famosos cementos biocerámicos como el biodentín. ¿Cuál es el gran problema quizás con estos materiales? Es por los costos operativos, porque no es lo mismo, digamos, el costo de un hidróxido de calcio fraguable que un teracal o un cemento biocerámico o un MTA. Es completamente diferente, los costos son mucho más elevados, pero frente a esto también tenemos que ver costo-beneficio para los pacientes. Eso es muy importante, Liz. Bien tu apreciación y tu pregunta, porque eso me da, digamos, me permite a mí explayarme en ciertos, las nuevas, digamos, de los nuevos biomateriales que estamos utilizando cuando hay recubrimientos pulpares directos e indirectos. Imagínate que tú utilizas un cemento como el teracal en un recubrimiento pulpar directo, porque también están indicados para esos casos. Estás poniendo en contacto con la pulpa. Y si no polimerizas del 100%, solamente polimerizas el 75% de monómeros, ¿qué estás haciendo? Colocando monómeros en forma directa a la pulpa del diente. Y los monómeros es el peor enemigo de los tejidos blandos, entre ellos la pulpa dentaria. ¿Qué va a pasar? Con el tiempo muchas veces puede producir, no es que pueda, va a producir necrosis pulpar. Ahora sí creo que está claro, Liz. No sé si me escuchó, Liz. Sí, doctor, ahora sí está claro. Más claro que el agua. Entonces, utilicemos otro tipo de cementos como cemento biocerámico, decía, entonces, por ejemplo, el Biodentic es un cemento muy, muy estable, tiene un pH alto, resistente a las fuerzas compresivas en mínimas, digamos, espesores. Entonces, definitivamente estamos en un cemento que va a reemplazar el resto de cementos. Ya empezó a reemplazar, sino que los costos operativos muchas veces son un poco altos, que no nos permiten a nosotros hoy en día todavía aplicar a todos los pacientes. Bien, ahora sí, y vamos a pasar a ver, ahora terminar esta parte, porque ya creo que vamos avanzando, y decíamos, miren cómo a veces en la misma bibliografía nos dicen esto, pero ya son conceptos antiguos que tenemos que manejarlo. Y aquí, miren, aquí hay un casito clínico de un recubrimiento pulpar indirecto de un solo paso. Por ejemplo, en este caso encontramos a veces restauraciones antiguas, como en este caso, una amalgama con caries residual, que es muy común es ver cavidades profundas. Comenzamos a hacer todas las maniobras previas, aislamiento absoluto, y miren, nos encontramos frente a este caso. Colocamos detector de caries 1 o 2 veces, ya no hay tinción, pero hay dentina reblandecida, ¿no? Y con un cambio de color, no debemos eliminar esto. Hay quienes proponen hacer un recubrimiento pulpar directo de un solo paso, ¿no? Hidróxido de calcio, cemento ionomérico de base, y luego la restauración definitiva en una sola sesión. Pero vamos a ver otro caso clínico con adhesivos de octava generación, ya no de quinta. Eliminamos todo el proceso, digamos, el material restaurador con caries recidivante. Miren, cuando llegamos al fondo de la cavidad, ¿cómo encontramos? Cerca de la pulpa, tejido con cambio de color, que pareciera que fuera un proceso carioso. Y muchas veces por querer llegar a este colorcito de aquí al costado, terminamos perforando la pulpa causando atrofia. Si ya no tiene, por eso decía, pero tengo que aplicar bien el detector, no una, sino 2 veces. Y eso va a significar que vamos a eliminar, todas las bacterias que hay acá. No necesito eliminar este tejido. Sobre esto coloco mi hidróxido de calcio, mi ionómero base,
Y luego, en este caso, se está haciendo un grabado selectivo con ácido fosfórico al 37%, solamente a esmalte. Durante 10 segundos lavamos el doble y luego colocamos 2 capas de adhesivo, como si fuera una quinta, ¿sí? Pero ya saben que el adhesivo de séptima, sexta o octava son, digamos, adhesivos autogravantes, autolimitantes y autocondicionantes, es decir, que graban, se coloca el primer y el adhesivo al mismo tiempo. ¿Y por qué grabamos el esmalte solamente? Porque estos ácidos no son ácidos fosfóricos que tienen estos adhesivos, sino son ácidos débiles, monómeros del primer, que son ácidos débiles que graban muy bien la dentina, poca cantidad, pero que penetra el adhesivo hasta donde graba. Y hay menos sensibilidad postoperatoria con estos ácidos. Por eso yo en la lista de materiales se pide adhesivos de quinta y adhesivos de octava. Entonces, ¿no? Definitivamente colocamos, después de haber lavado, colocamos adhesivos en todo lo que hemos grabado en el esmalte y de igual manera en la dentina. 20 segundos, esparcimos 20, segunda pasada, una segunda capa, una pasadita, esparcimos 20 y luego fotopolimerizamos y colocamos nuestra resina en forma definitiva en una sola cinta. Pero ahora vamos a ver que hoy en día hay una técnica que se llama tratamiento expectante. Esta técnica es por etapas y vamos a ir viendo de qué se trata. En primera instancia, la técnica por excavación o por etapas, que significa 2 sesiones, primero vamos a eliminar alguna, digamos, la dentina reblandecida y que lo vamos a tapar con una restauración temporal por un periodo de tiempo. ¿Con qué finalidad? De poder producir la remineralización de esa dentina afectada, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? La remineralización de la dentina reblandecida no afectada sobre la pulpa, esperamos que se recupere, que se produzca una mineralización de esa zona afectada, de esa dentina afectada, que es blanda, pero que no tiene bacterias, ¿no? Y se produzca la reparación y se convierte en un tejido duro que es esperado. Pero para esto tenemos que hacer 2 citas. Primero colocamos el material temporal y luego hacemos una operación de reacceso que nos va a llevar a cabo para completar la, digamos, eliminación en algunos casos donde puede haber dentina remanente, pero ahora hay una técnica que vamos a ir viendo que es bastante efectiva. Muy bien, el famoso tratamiento expectante. Ocurre típicamente en pacientes jóvenes con lesiones de cáliz profunda y rápida evolución. ¿Por qué decimos en pacientes jóvenes? Siempre lo he dicho y eso hemos hablado inclusive en la clase anterior, cuando hemos hablado del recubrimiento pulpar directo. Generalmente está más orientado, digamos, mayor éxito de remineralización y todo en 6-8 semanas, vamos a tener con pacientes con pulpa joven. ¿Por qué un paciente que tiene conductos atrésicos y la cámara está completamente reabsorbida? Te pregunto, ¿qué reparación tisular podríamos encontrar? ¿Qué remineralización en 6 a 8 semanas? Y si colocamos directamente sobre dentina reblandecida, muchas veces en una sola cita, ¿no? Esa dentina reblandecida no se va a mineralizar, pues, ¿y qué va a pasar con el tiempo? Va a colapsar frente a las fuerzas compresivas extraccionales. Por eso que en estos casos, personalmente, igual que en el recubrimiento pulpa directo, recomiendo que se hagan 2 pasos, ¿no? Está indicado en lesiones profundas con riesgo de exposición pulpar. Por ejemplo, miren esta diapositiva. Miren ustedes aquí. Estamos cerca prácticamente a la pulpa del diente. Y aquí vamos a tener desde ya dentina afectada, al margen de dentina infectada o dentina cariada. Y si estoy cerca de la pulpa y yo en una radiografía de, digamos, determino, mire con exactitud, y en algunas veces me dice que está ya pues, casi como un contacto con un cuerno pulpar. Pero sin embargo, que a la hora de hacer la prueba de vitalidad me dice, no, este tiene una pulpitis irreversible, hazle solamente una operatoria, entonces, o una restauración convencional. La pregunta es, ¿para qué yo me voy a jugar un albur en perforar la pulpa? Tomo las precauciones en el plan de tratamiento, y hemos dicho, prensas redondas, primero acceso cavitario, detector de caries,
elimino con una fresa de carburo de 6 hojas, pero cuando ya estoy al fondo, prefiero agarrar una cuchareta de dentina para evitar, porque puedo controlar mejor el desgaste del tejido, porque a veces como instrumento rotatorio no tengo la experiencia y puedo terminar perforando la pulpa. Entonces, una vez que hemos terminado de hacer una evaluación correspondiente, ¿no? Lo importante es, ¿no?, saber para qué me sirve remineralizar la parte de que tiene la reblandecida remanente de la cavidad. Ese es el objetivo de hacerlo en 2 citas. Una vez que yo tenga seguro que sea remineralizado, ya definitivamente puedo tener la seguridad de que no va a colapsar mi restauración. ¿Ok? ¿Qué más sirve? Para hipermineralizar la dentina sana sudariacente, es decir, la dentina misma que está por debajo de la dentina reblandecida se va a hipermineralizar. ¿Por qué? Por un sistema de defensa del organismo. Le doy el tiempo suficiente para defenderse y, lógicamente, estimular la formación de dentina terciaria reparada. Y vamos a ver aquí ese tratamiento expectante, un casito que les va a servir tremendamente. Miren, decía, esto es común de todos los días. Cavidades profundas, caries recidivantes, miren. Y miren lo que aquí, por favor, esta placa radiográfica, miren qué formó, qué ven, radiolúcida, radiopaca, qué ven acá una imagen, como un puente entre la pulpa y el proceso carioso. Miren, amalgama, material restaurador, zona radiolúcida, ¿qué significa? Dentina reblandecida, infectada y afectada al mismo tiempo. Y miren como un sistema de defensa, la pulpa formó como un callo, pues, de dentina esclerótica, como dice, se resiste a que le invadan y a que puedan producir una muerte pulpar. Y aquí está la radiografía, esta es una evidencia que muchas veces, a veces lo tomamos como casito crítico, miren. Y miren ustedes la imagen radiolúcida que ha producido la dentina infectada, porque está reblandecida, pero ha perdido mineral. Pero dentro de esta hay dentina infectada y dentina afectada. Pero radiográficamente no se puede distinguir porque las dos están desmineralizadas. Uno con presencia de bacterias y la otra sin bacterias. Pero ¿cómo se ve? Como una imagen radiolúcida. Y miren ese puentecito, como quien dice, la pulpa está que se resiste a que le invadan, pues. Mineralizó la dentina remanente y formó dentina esclerótica. Miren, esta es la evidencia radiográfica que tenemos. Y miren cómo es clínicamente. Miren el fondo de la cavidad. Y es lo que vamos a encontrar todos los días. Los pacientes no vienen por una gotita de agua, un poquito. Miren que si en una radiografía podemos determinar caries recidivantes debajo de una restauración, que muchas veces no la vamos a poder ver clínicamente. Por eso que es importante que en el diagnóstico se tome placa radiográfica. Miren el tejido desorganizado en el fondo, ¿sí? Pero que ya no había tinción, dentina reblandecida, aséptica, sin bacterias. Un poco más ya estamos en la cámara pulpar. ¿Y qué se hizo? Hidróxido de calcio, ionómero base, ionoresina de base, y un material de restauración temporal. ¿Cuál es el material, digamos, que debemos utilizar de preferencia en estos casos? Eugenato de zinc, cemento de policarboxilato o ionoresina de restauración. Pregunta. Resina, doctor. Por supuesto, porque es un material cardiostático, libera iones de flúor, al margen de eso da un sellado periférico óptimo, módulo de elasticidad similar a la estructura dentinaria y módulo de expansión térmica igual a la dentina. Es el material ideal para colocar como material de restauración temporal, porque yo acá a nivel oclusal no puedo colocar este material de forma definitiva, porque no es resistente a las fuerzas compresivas. Y menos a un paciente senil, quizás en un niño, sí, pero no en un paciente adulto como yo, o un adolescente, un ambiente permanente. Yo no puedo hacer esto en forma definitiva, lo hago en forma temporal. ¿Sí? El paciente se va 6 a 8 semanas,
después de 6 a 8 semanas, inclusive para yo asegurarme, que le hago este link de que restaure temporalmente. Le hago las pruebas de vitalidad pulpar nuevamente, como si fuera una cavidad profunda. Sería la finalidad de tomarle nuevamente, hacerle una prueba de vitalidad pulpar después de 6 a 8 semanas. Dígame, ¿cuál sería el objetivo? Porque ya estoy en plan de tratamiento, ya no estoy en diagnóstico. ¿Saben por qué se le hace? Para yo verificar si por algún motivo yo aquí, en estas condiciones, o en estas condiciones, ojo, miren, no haya hecho una buena identificación del tejido infectado y del tejido afectado. ¿Qué pasaría después de 6 a 8 semanas si es que yo no le realizo esto? De repente puedo estar jugando en un albur. Prefiero asegurarme. Le hago la prueba de vitalidad pulpar. Si es reacción pulpar, se supone que es una pulpitis irreversible solamente. Entonces procedo a hacer mi restauración definitiva. Y además le tomo una radiografía, pues, todavía para asegurarme más aún. Y miren la radiografía lo que mostró. Miren ustedes. Y miren también cómo es que la pulpa comienza a reabsorberse por un sistema de defensa. Y miren ustedes, el puente que se mantuvo, ¿se acuerdan que había un puentecito de dentina esclerótica? Y miren toda esta cantidad de tejido solamente afectado, pero que está en etapa de remineralización. Por favor, quiero que observen bien esta parte, esta diapositiva, esta radiografía, y vamos a hacer un diagnóstico diferencial. Con esta radiografía, de esta misma pieza. Antes vino con una carie recidivante. Miren la amplitud del tejido infectado afectado, es decir, tejido reblandecido por causa de bacteria, pero que no se eliminó todo, pues, porque si no, la restauración llegaría hasta aquí. Y miren, zona radiolúcida. Y miren, observen ustedes. Dentina esclerótica. Y esta dentina, porque estaba hasta aquí, se eliminó toda la dentina infectada solamente y se dejó la dentina afectada con un recubrimiento pulpar a base de hidróxido de calcio. Y miren cómo en la zona afectada comenzó a remineralizarse. Miren el cambio desde el punto de vista radiográfico de intensidad y de imagen. Ya no es una imagen radiolúcida, es una imagen radiopaca. ¿Qué se produjo en estas 6 a 8 semanas? Una remineralización. Entonces, frente a esta evidencia, ¿qué me queda a mí? Simple y llanamente proceder a lo que es un tratamiento expectante y una reparación definitiva. Miren, material temporal, en este caso por una cuestión académica, porque en otros casos, si yo verifico radiográficamente, hago mi prueba de vitalidad pulpar, yo no necesito sacar todo el material. Haría simple y llanamente, si es que no tiene mucha amplitud y no ha comprometido cúspides, simplemente hago una restauración directa, desobturo, dejo 2 milímetros de vacío para luego colocar mi resina compuesta en forma definitiva. Pero como aquí teníamos que hacer una incrustación, porque había compromiso, digamos, de cúspides y había que hacer una restauración indirecta, se hicimos por una cuestión académica también, sacar todo el material, pero ojo, a la hora que saquen el material, por favor, temporal, tengan mucho cuidado, porque si no tienen mucho cuidado y usamos presas de carburo suceno en el fondo de la cavidad, vamos a terminar de perforando la pulpa. Lo mismo que acabo de decir, fondo de la cavidad, utilicen cucharetas de dentina para verificar si es que es dentina reblandecida o dentina dura. Muy bien, se eliminó. Miren el fondo
de esta cavidad. Miren el color y la textura, tejido duro mineralizado, de un color diferente, no es que esto sea caries. Miren ustedes cómo estaba inicialmente. Aquí está la prueba. Tejido mineralizado se remineralizó esa dentina reblandecida séptica. El color, miren el color. Me interesa. Yo coloco detector de caries y aquí no hay. Absolutamente no va a haber tinción porque no hay bacteria. Ese tejido blando se puso duro nuevamente y luego ya se procesa mediante un recubrimiento pulpar déficit de menos de 0.5 milímetros de espesor, su ionomero base y su incrustación, su restauración de forma indirecta, así los posoperatorios. Intervención, por favor, si ahorita está ahí. ¿Todo claro? Muy bien, eso ha sido todo. Encontramos ahí algunos cosas por trabajar con pacientes. Bienvenido para que puedan cumplir su hora de trabajo. Eso es todo por el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana. Buenas noches. Bueno, al parecer ya terminó. A ver. Ya saldré, supongo.